Estado gaseoso. Hemos preparado una práctica de laboratorio para observar cuál es el comportamiento de un gas contenido en un recipiente herméticamente cerrado cuando se le somete a cambios de temperatura. Es decir, vamos a ver qué presión se produce en su interior. Esto es lo que se conoce como un proceso isocórico y se estudia mediante la llamada ley de Gay-Lussac de los gases. Para esta experiencia vamos a trabajar con una porción de aire atmosférico. Hemos tomado un volumen de 250 mililitros o centímetros cúbicos que lo vamos a colocar en este balón de vidrio Pyrex. Ese balón lo hemos ubicado en el interior de este recipiente, que es un vaso de precipitación grande de capacidad de 1 litro. Lo hemos llenado de agua. El proceso para calentamiento del aire atmosférico va a ser de manera indirecta y se lo conoce como la técnica del baño de María. Una cocinilla nos va a servir para dar calor. El balón conteniendo aire está herméticamente cerrado, tapado, y hemos colocado un termómetro digital. Vamos a accionarlo. Tenemos una temperatura de 35.9 como temperatura inicial y vamos a registrar esta información. Y también hemos anexado aquí un manómetro conocido como manómetro de Bourdon, que es el que se utiliza en los tensiómetros que los médicos emplean para medir la presión sanguínea. Hemos extraído uno de ellos y por medio de una manguera lo hemos colocado en el tapón del balón que contiene el aire atmosférico. Vamos a proceder a encender la cocinilla y empecemos a registrar los datos correspondientes. Datos iniciales. Vamos a observar en el manómetro que tenemos una presión entre 40 o 43 milímetros de mercurio. Vamos a apuntar como punto inicial 43 milímetros de mercurio. Y el otro factor, temperatura 35.6 grados centígrados. Esta experiencia que estamos realizando, en donde el volumen va a ser constante, y las variables van a ser la presión y la temperatura, es el conocido proceso isocórico. Vamos a seguir observando y registrando datos a medida que pasen unos cuantos segundos, mientras permitimos que el agua empiece a calentarse para que a su vez transmita esa elevación de temperatura al aire atmosférico contenido en el recipiente. Vamos a registrar una segunda medición. Presión, vemos que está sobre 61 milímetros de mercurio. Apuntamos 61 milímetros de mercurio. Y la temperatura 37.2 grados centígrados.
vemos que va subiendo la presión y temperatura y vamos a registrar una tercera medición. Registramos ahora una tercera medición. El manómetro nos registra una presión de 83, 84, 85 o 90 milímetros de mercurio. Y la temperatura 43.5 grados centígrados. Vamos a proceder a registrar una cuarta medición. Tenemos 110 milímetros de mercurio. Temperatura 48.3 grados centígrados. Con estos datos experimentales de las variables presión y temperatura obtenidos de nuestro trabajo experimental, vamos a trasladarlos para elaborar el gráfico funcional de la experiencia. Tenemos en Y la presión en milímetros de mercurio y en X la temperatura en grados centígrados. Hemos ubicado el punto 1 dado por la variable presión 43 milímetros de mercurio y temperatura 35.6 grados centígrados. Punto 2, 61 milímetros de mercurio, temperatura 37.2. Punto 3, 90 milímetros de mercurio, presión, temperatura 43.5. Punto 4, 110 milímetros de mercurio, temperatura 48.3 grados centígrados. Vamos a unir o a linealizar nuestro gráfico funcional, hacer la linealización y tenemos la siguiente gráfica. Esa línea nos indica que se ha cumplido el enunciado de la ley de Gay-Lussac. La presión de un gas contenido en un recipiente es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo su volumen constante, que es el proceso isocórico. Aquí vemos que la variable temperatura, al irse incrementando, también la variable presión fue incrementándose.